Y ahora voy a presentar a nuestra tercera autora, que es Naida Saavedra. Naida nació en Venezuela en 1979 y mereció con Vos no viste que no lloré por vos el premio Historia de Barrio Adentro 2009 de la editorial venezolana El Perro y la Rana. Su cuento Bestier ganó el premio Victoria Urbano de Narrativa 2010, otorgado por la Asociación Internacional de Literatura Femenina Hispana. En 2013 fueron publicados Hábitat, Última Inocencia y En esta tierra maldita. En 2015 publicó su libro de cuentos Bestier y otras miserias, que es el que va a presentar hoy. Diruyesti investiga la literatura contemporánea venezolana y del Caribe y la literatura latina. Y también se desempeña como docente universitaria y traductora. Bueno, mi primera pregunta para ella es a Bestier y otras miserias, ¿no? Ella me comentaba que cada cuento toca una miseria humana, ¿no? De la que no habla mucho la gente, por eso el título, porque bueno, ¿por qué no Bestier y otros relatos, Bestier y otros cuentos? Bueno, entonces, en estos cuentos que son todos sobre las miserias humanas, ¿cómo fue el proceso de escritura? ¿Lo escribiste todo a la vez? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, primero buenas noches y gracias por estar aquí. Y en relación al título, es un poco corto, pero me sorprende que estamos aquí reunidas hablando de la muerte, del pánico y yo de las miserias, ¿no? Y bueno, como dijo Teresita, cuando trataba de ubicar un título que pudiera reunir todo el espectro que tengo en mi libro. Bueno, el primer cuento se llama Bestier y quería empezar con eso. Quería decir Bestier y otros relatos, no. Bestier y otros cuentos, no. Y decidí titularlo Bestier y otras miserias. Porque en efecto cada uno trata de alguna miseria humana, pero no temas tabú, sino más bien situaciones que nadie le expresa a nadie, que son más bien un tema de pudor, un tema de un monólogo, un tema que no se conversa con nadie, sino con uno mismo. Y entonces encontramos, por ejemplo, un hombre que se enamora física y emocionalmente y espiritualmente de una bebé de 9 meses, una abuela que alcoholiza a su nieto de 8 años. Encontramos una mujer que se excita cada vez que ve un hombre lleno de acné. Mientras más acné tenga, la mujer se excita más. Y ese tipo de cosas que realmente nadie va a hablar con nadie, pero que quizás ocurren por ahí, ¿no? Esas son las miserias. Y bueno, me escribí Bestier en el 2009, que fue cuando ganó el premio. Lo tenía ahí solo y dije, quiero escribir un libro que acompañe a Bestier, que todos los demás cuentos vayan relacionados de alguna forma. Intenté hacer esto con el tema y entonces me puse a escribir esto en el 2014, no, 2013. Y pues así nació el libro. Entonces, si quieres ahora paso a leer un poquito. No, son 2 por persona, no vamos a cortar la cuota. La otra pregunta es, bueno, esta es tu primera vez presentando aquí en la Feria del Libro de Miami. Yo quiero que tú nos digas a todos cómo te sientes aquí, ¿no? ¿Qué te parece estar aquí en el podio? No, bueno, para mí es un placer, es un honor estar aquí. Es la primera vez que estoy en una feria así internacional en calidad de autor. Estuve en la feria de Lima, en Perú, en el 2013, pero presentando el tema de mi tesis de doctorado. Una cosa totalmente diferente, mucho más formal, más estructurado, ¿no? En cambio acá me dijeron, no, eso es muy informal, tú hablas de lo que tú quieras, toda la gente es una loca, ahí todo tranquila, tú hablas nomás y ya está. Pero no, me siento muy honrada, pues es un placer estar aquí. Bueno, ahora se puede leer. Ahora puedo leer. Gracias por compartir. No, gracias. Bueno, otra cosa importante que creo que debo contarles de mi libro es que yo misma me puse una meta o un reto cuando iba a escribir cada cuento en relación a la técnica.
Eso se conecta con lo que dijo Claudia, de que cada cuento, pues, una de las cosas más importantes es la técnica, ¿no? Porque son cortos, entonces uno no se puede explayar, hay que mantener la atención, etc. Entonces dije, bueno, con un cuento no va a haber una conversación nada más, pero el interlocutor no va a decir nada. Es decir, que el lector tiene que construir la otra parte, tiene que imaginarse lo que le está contestando el interlocutor algo. Este cuento se titula Dios está ocupado. Es de una enfermera que trabaja en un hospital público de una ciudad, una urbe caótica. Aquí les leo un poquito. Ayer llegó una quinceañera, se quemó las manos, en sus 15 años. Resulta que no sé quién llevó fuegos artificiales para celebrar al final de la fiesta y ella quiso prender varios. Bueno, imagínate, uno se le cayó de las manos ya prendido y se le pegó en la falda. Parece que era vaporosa. Y bueno, ella lo agarró para que no le quemara el vestido y le explotó en las manos. Gracias a Dios ya la Virgencita no le agarró la cara. Dios la protegió. Eso sí, tiene las manos destrozadas. Necesita mínimo 3 operaciones, digo yo. Se llama Milady. Ay, sí, los nombres locos de la gente. Pero bueno, pobrecita. ¿La madre? Sí, menos mal. Se queda con ella todo el día y en la noche la deja. Ya sabes, no hay espacio en el hospital. Y te cuento que es menor que yo. No me contuve y le pregunté. Tiene 30. O sea que la tuvo a los 15. No, el papá no sé quién es, pero ella tiene un marido. No puede ser el papá de la muchacha porque tiene 25. O sea, a los 10 no la pudo haber tenido. Bueno, y pasan los días y sigue conversando. Ahorita no quiero hablar con nadie. Pasamos otro Kleenex. ¿Podéis creer? Lo dejaron ahí, muertecito, ahí. De repente estaba todavía vivo cuando lo dejaron, pero cuando lo recogimos ya estaba muerto. Yo me vine. No quise esperar la autopsia. Estas cosas me pegan mucho. Yo no le calculo más de una semana de nacido. Y lo dejaron ahí, en el suelo. Y por supuesto nadie vio nada. El vigilante estaba caminando de un lado a otro en la acera y de repente vio un bultico en el suelo al lado de la basura grande. Esa, la que está en la esquina. ¿Saben dónde, no? Bueno, y se acercó porque le pareció raro y lo vio. O sea, le vio una manito que le salía de la sábana. No lo quiso agarrar y comenzó a gritar. Escuchamos en la emergencia y salimos Marina y yo. Dame otro Kleenex, chica. Todavía estaba medio tibio, pero ya estaba muerto. Mira, ahí mismo hubiera agarrado a los padres por los pelos. ¡Coño! A veces no entiendo por qué Dios deja que pasen estas cosas. ¿Por qué no lo protegió el alcalde Miguel? ¿Por qué no lo dejaron adentro en la emergencia? Se hubiera salvado. Ahora les quiero leer un poquito de un cuento que me puse la meta de escribirlo en la segunda persona. Siempre me ha parecido muy difícil escribir, ¿no? Como tú. Y todo el cuento va en segunda persona. Se titula Un ritual para ti. Te despertaste y pensaste que era un buen día para levantarte con el pie derecho. Te sentaste en la cama y te masajeaste el cuero cabelludo. El nuevo corte de pelo, cortico, muy cortico. Fue la mejor idea que se te ocurrió. Corte de varón, cómodo. Te ahorraba muchos minutos de peinado y arreglo personal que podías aprovechar durmiendo. Te ibas a acomodar el sostén y te diste cuenta de que no lo llevabas puesto. Habías decidido dormir sin sostenes por el resto de tu vida. Ya habías dejado de amamantar y no tenías que preocuparte de que la leche se derramara y llenara las sábanas. Lo mejor de todo era que ya no tenías que usar esos protectores mamarios para evitar los accidentes lácteos. Realmente pensabas que debían llamarse toallas sanitarias para secos. Pensaste en lo bien que se sentía no tenerlos puestos. Después de un año de usarlos sin descanso día y noche, 7 días a la semana, te sentías libre. Era como si hubiera terminado una menstruación perenne, pero de pura leche. Luego tus ojos bajaron al ángulo y te viste la barriga. Suspirar. Volviste a suspirar. Te diste cuenta de que había sido un sueño eso de verte al espejo con un bikini puesto y el abdomen plano. De nuevo se te escapó un suspiro. El caucho que te había quedado después de la segunda barriga estaba todavía ahí.
igual que el día anterior, y el anterior, y el anterior. Pensaste, sin embargo, que la balanza estaba a tu favor. Habías perdido 2 kilos después de haber destetado a la última cría. No estaba mal. Bueno, ya para terminar la lectura, quiero comentarles un poco de este cuento que se llama Hay que matar el gen, en el que hay solamente diálogo. Esa fue otra meta que me puse, escribir un cuento de solamente diálogo sin ningún tipo de narración. Y el diálogo que pareciera prosa, es decir, sin guiones, sin ningún tipo de identificación de quién es el que habla. El lector tiene que identificar quién está hablando dentro de cada párrafo. Y bueno, es un tema un poco... bueno, ya va a ver. Buenas, estoy buscando al señor Guillermo. ¿Para qué? Es que me dijeron que él podía. ¿Quién le dijo? La señora Jacinta, la del trajo plata. Son 15 y no hay rebaja para nadie. Sí, pero pase y deje de temblar que no me va a matar. Buenas, señor Guillermo, un placer. La señora Jacinta me habló mucho de usted. Ella es como madrina mía. Bueno, no es madrina mía porque nunca me bautizó, pero es que mi mamá se murió antes de eso. Y ella es una vecina y entonces ella me cuidó. Y yo la quiero mucho porque siempre ha sido muy buena. ¿A qué viniste, mijo? Sí, es verdad. Mire, es que tengo un problema. Siempre que vengo y estoy en una llena. Hay otro hombre lobo. Este año ya he tenido a 5. Parece que hay proliferación, no sé. No es eso. Mire, le voy a explicar. Resulta que cuando hay luna llena, o sea, de 100 hijitos, bueno, cuando hay luna llena se me pone chiquito. No entiendo. O sea, señor Guillermo, con todo el respeto, porque yo sé que usted es un hombre muy serio, que cuando hay luna llena se me pone chiquito, o sea, el huevo, digo, el pene pues, y me vuelvo niño. ¿Qué? Sí, de verdad. De altura me quedo igual, pero la cara se me vuelve de niño. Se me desaparecen los pelos de la barba y los del pecho, los de todas partes. Me pongo muy delgado y el huevo se me pone chiquitico, de niño. Nunca he escuchado algo así. Antonia, trae la laptop y el celular. Tengo que investigar algo y llamar al pelucho. Bueno, pues. Por favor. Bueno, este señor intenta buscar una solución, ¿no?, para el problema del muchacho. ¿Qué fue, muchacho? ¿Cómo habéis estado? Pasá, sentate. Bien, gracias, Jipe. Ya te tengo a tratar. Pelucho y yo lo discutimos bastante. Él estaba impresionado y no viene a conocerte porque está en silla de ruedas y no sale casi. Está mucho de las 2 piernas. Bueno, ve. El tratamiento es largo y un poco... O sea, no sé si lo querráis hacer. Yo hago lo que sea. Esa novia no la puedo perder. Es muy buena, de verdad. Ok, una preguntita. ¿Habéis cogido? ¿Cómo? ¿Qué se habéis cogido? O sea, ¿habéis tenido relaciones sexuales? Bueno, sí, claro. Tampoco es que soy niño todo el tiempo, señor Guillermo. No he tenido relaciones con mi novia actual porque es virgen y se quiere guardar así para las noches de boda. Veré que es de las de antes, entonces. Bueno, ve. Lo primero que tenéis que hacer es encontrar una perra callejera. Pero perra, hembra, no importa la raza. Pero tiene que ser callejera. La llevas para tu casa y le das de comer. Aquí viene lo fuera. Cuando esté en 0 tenéis que cogértela. ¿Qué? Cogérmela. Pero ve, yo sé que suena horrible, pero tenéis que preñarla. ¡Preñarla! ¿Pero qué aberración es esa? No. Yo no puedo hacer esto. Ve, cálmate. Antonia, tráele un vaso de agua al muchacho. Te voy a explicar. Estuve investigando mucho en el internet y llamé a Pelucho también. Y según mi experiencia, tenéis que hacerte del genio infantil que tenéis. Entonces, si preñáis una perra por ahí, lo liberas. El gen se le va a pasar a ella, pero la perra no va a sufrir. Seguro que pare un cachorrito muerto o tiene un aborto espontáneo. No te preocupes. Después que para o aborte, la tenéis que soltar en la calle de nuevo, en un lugar muy lejos de tu casa, desde donde no puedas seguirte ni encontrarte de nuevo. ¡No! ¡Qué cosa tan horrible! Yo no puedo hacer eso, no puedo. Cálmate, muchacho. ¿Es eso o seguir como estás por el resto de tu vida?
Señor Guillermo, no hay otra cosa, por favor. No, mijo, pero no llores. Ay, coño, Antonia, tráeme unas servilletas. Bueno, el muchacho hace el tratamiento que le indicaron. Mijito, tú por aquí, pero ¿qué pasa? Pasa. Ay, señor Guillermo, no va a creer lo que pasó. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué tienes esa cara? Ay, Dios mío, la perra parió 5 cachorros, 5, y todos vivos. Todos machos, están vivos. ¿Cómo? A la verga. Ve, mijo, tenéis que matarlos. ¿Qué? No, eso no me lo pueden pedir. No hay de otra, tenéis que matarlo. El gen tiene que morir. Esa era la idea. Si no, va a volver a meterse en tu alma. En la próxima luna llena te vas a volver a convertir en niño. Ay, no me diga eso, por favor, dígame otra cosa. Se lo ruego, pero es que no hay otra salida. Ay, verga, Antonia, traeme unas servilletas. No llores, mijo. Ves que están muy chiquitos para que sufran. Si no queréis matarlos con cuchillo, le dais un poquito de veneno. ¿Veneno? No, bueno, dale pastillas para el dolor de cabeza. 3 a cada uno y en 5 horas están listos. No te preocupes, primero se desmayan y después se mueren asfixiados. Pero como están desmayados no se van a dar cuenta. Señor Guillermo, yo no soy un asesino. Tienes que hacer lo mismo, no hay otra solución. Ya, voy a terminar con el último párrafo. El muchacho hizo lo que le indicaron y luego pasa esto. Jacinta es la madrina de ellos. Jacinta, tanto tiempo sin verte, 5 años, Antonia, exactamente 5 años. Te ves flaca, chica. Gracias, Jacinta, estoy a dieta. Mira, necesito ver a Guillermo. Pasa, mija, no faltaba más. Pero que de mis ojos, Jacinta, que de años. 5, Guillermo, 5 años. ¿Tanto? Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué ha sido de tu vida? Nunca viniste a cortarme. Él nunca volvió. Recé mucho, hice misas, hice promesas. Y nada. Se lo tragó la tierra. O no quiso saber más nada de mí. Desapareció. No puede ser, pero ve, Guillermo. Vine a hacerte una consulta. Necesito un trabajo tuyo. ¿Ah? ¿Qué cosa necesitas? Ayer, después que había salido la luna, me tocaron el timbre. Salí a ver quién era. Eran 5 niñitos varones enfrente de mi casa. Todos desnudos. Y al lado de ellos una perra. No me hablaron, Guillermo, no saben hablar. Solamente me lamieron los pies cuando les abrí la puerta y los dejé entrar. Y me miraron con amor. La perra me miró a los ojos, movió la cola unos segundos y se fue. Se fue sin voltearse. Se fue. Ayúdame, Guillermo, te lo ruego. Bueno, a mí me gustan los perros, fíjate, ese cuento me ha dejado erizada. Bueno, muchas gracias a la traductora por compartir su obra, por compartir su sabiduría. Y ahora yo les paso el micrófono a ustedes, a la audiencia. Cualquier pregunta que tengan para ella, pues aquí están para contestarles. Hágalo, por favor. De Taos. Ay, qué vergüenza, de Taos. A ver, ¿quién tiene preguntas? A ver. Díganme. Sí, para ella. Sí, ¿eran hembras o varones? Porque yo te vi con 3, me faltaban 2. Los niños eran tuyos, ¿no? Son tuyos. Las niñas. Las niñas. Esos son niños. Las Esos son niñas. hembras. Bella. Gracias. Y más preguntas, no tengan pena, no sean tímidos. A ver, si cada una de las autoras comparte aquel cuento que trasciende porque fue el que les hizo decir, yo puedo intentar hacer esto. Y no pueden incluir a Chekhov, ni a Borges. Tú dices el cuento que nos cambió la... Ese cuento que digo, yo voy a intentar, son insistentes, Tere, son insistentes. Es Lourdes. Déjame ver. Pero qué barbaridad. No sabemos andar con el
muchachos que estamos en el medio. Estoy en el podio, estoy aquí con las tres autoras y esto de Sociedad moderna. El cuento. Yo voy a apagar el teléfono, perdón, muchachas, por favor compartan su cuento, el cuento que les cambió la vida. Bueno, no sé si tanto, es muy difícil. Esas preguntas absolutas son muy difíciles, pero hay un cuento de Julio Cortázar que se llama Continuidad de los parques, que yo supongo que en un libro de formato normal es una carilla y media, y está construido en 2 párrafos, pero podría ser un único párrafo. Y sacando el pequeño detalle de que no tiene diálogos, pero como decían mis colegas, y recordamos la teoría del iceberg, aquella famosa, en que lo que uno escribe es solamente un poquito y todo lo que sustenta abajo lo que el lector tiene que colocar. Quizás esos diálogos estén implícitos. De hecho, hay una pareja de amantes que discuten en una cabaña y allí hay diálogos implícitos, no escritos por el autor. Pero sacando ese detalle, yo creo que es un cuento perfecto, desde el punto de vista de los componentes técnicos de los que hoy hablábamos, ¿no? De anécdota, tema, trama, la tensión, los momentos de tensión, cómo está elaborado el clima a través de sus 2 vertientes, la atmósfera, que está vinculada a lo sensorial, y el ambiente, que está vinculado a los elementos materiales, y ese final circular, ese desenlace regresivo que hace que cuando uno llega al final uno sienta que debe volver al principio, y que literatura y ficción son como una serpiente que se muerde la cola, ¿no? El hombre está leyendo una novela y finalmente está leyendo lo que le está aconteciendo ahí. Creo que desde el punto de vista, y vuelvo a lo de la poesía, tiene mucho de poema, porque es tan breve, tan conciso y tan perfecto en su elaboración, que quizás si yo tuviera que elegir un cuento, elegiría Continuidad de los parques. Yo no podría responder. Yo siempre digo que cuando te preguntan, diga las 3 obras que han marcado su vida, pues uno puede responder si ha leído 6, pero si se pasa la vida leyendo como uno, pues te podría responder los últimos que he leído, pero no así como un cuento. Pero definitivamente Cortázar tiene mucho, la presencia de Cortázar en cierto momento de nuestra juventud, posiblemente que estamos en esa misma franja de tiempo, fue muy importante. Y luego, pues igual que es la literatura de negocio, el cine. Bueno, igual yo, tantos poetas y tantos autores, ¿no? Pero hay un autor venezolano que se llama Antonio López Ortega, que tiene un cuento de 1 página y media, nada más, ¿no? Y eso de llevarlo desde el principio, subir al lector al clímax, luego bajarlo y luego al final, que siempre sea un poco impactante, es lo que me gusta de los cuentos. Y este cuento es de un marino, ¿no? De la época del boom petrolero de Venezuela, y que se la pasaba en el lago o en el mar Caribe, ¿no? Navegando y todo esto. Estaba siempre en un estado muy bucólico, pero siempre muy solo, hasta que pidió un deseo a un hechicero y pues se enamoró de una sirena. Se enamoró de una sirena y él quería que fuera al revés, o sea, que no tuviera cola, que tuviera piernas, ¿no? Y pidió tanto ese deseo que sí, que al final tuvo piernas, pero la parte de arriba quedó de pez. ¿No? Entonces, eso es un cuento muy cortico, lo uso mucho con mis estudiantes, ¿no? Para que vean el impacto que puede causar un texto tan corto. Gracias. Bueno, más preguntas, a ver. Me pregunto si cuando ustedes se sientan a escribir, la historia se convierte en cuento o los lleva a escribir una novela. O sea, ¿la historia se convierte en el género o ustedes dicen voy a escribir un cuento y escribir un cuento? Pues mira, me pasó, en el caso de la novela, yo pensé que lo que estaba escribiendo, que lo que iba a escribir era un cuento, o sea, tenía la trama, sabía cómo iba a empezar y a terminar. Y la misma escritura me fue llevando
a que fuera finalmente una novela. No lo esperaba yo en un inicio y así fue. En el caso mío, pues ellos, los personajes y las tramas me dominan un poco y marcan lo que ellos de algún modo quieren. Es buenísima esa pregunta, es muy difícil de responder. A mí me ha sucedido lo siguiente: cuando tengo la historia y después tengo que buscar el asunto, es decir, sobre qué escribo, cuando tengo la historia casi siempre se consume en un cuento. Cuando tengo el asunto, por ejemplo, los grandes temas de la humanidad, la soledad, la tristeza, el miedo, la muerte, generalmente hago un trabajo previo de estudio, como si fuera a escribir un ensayo, que me toma a veces años, y eso luego necesito desarrollarlo en una extensión más plena, y entonces debo construir la historia funcional a lo que he estudiado. Te cuento solamente esto como anécdota. Yo en Falsas Ventanas, que es la penúltima novela, había trabajado la cuestión del miedo y de la locura. El miedo, porque yo creo que el miedo de verdad es una fuerza que nos mueve y nos hace y nos deshace también. Y había hecho todo un estudio conceptual bastante profundo, incluso había trabajado con especialistas, me iba a las bibliotecas a estudiar eso a lo largo de un par de años, pero no tenía el había una vez. Y un día estaba mirando el informativo, un domingo, y pasaron las escenas de la implosión de 2 chimeneas de una antigua fábrica de ladrillos de Montevideo, y lo impactante no solo fue ver la implosión, que fue controladísima y segura, sino las caras de estupor de los vecinos del barrio a los que las cámaras tomaban, y era esa perplejidad ante el futuro que se venía, porque en efecto ese barrio cambió, pasó de ser un barrio obrero a un barrio, digamos, de clase media burgués, porque en ese lugar donde antes funcionaba una fábrica de ladrillos se construyeron unas torres de lujo. Imagínate tú el impacto social de ese cambio. Y entonces, toda esa teoría que yo tenía, digamos, digerida a lo largo del estudio, más un símil muy sencillo de hacer, la caída de esas 2 chimeneas, era muy fácil unir a la caída de las torres del 11 de septiembre, que para mí es un punto de inflexión en la civilización de occidentales, la era del miedo, ¿no? Que nos condiciona tantos comportamientos humanos. Fue todo un clic. Entonces, la primera escena de la novela es la caída o la implosión de unas chimeneas, que por supuesto no son esas, después entra la ficción y uno se separa de la realidad. Pero te cuento cómo fue el proceso de la novela, ¿no? Primero el tema muy digerido para luego que luego la trama se sustente sobre algo, yo sepa sobre qué estoy escribiendo, y después la historia. Y en los cuentos casi siempre la historia primero y después yo debo buscar sobre qué estoy escribiendo. Bueno, en mi caso es un poco más fácil para responder la pregunta porque no he escrito novelas, ¿no? No digo no escribo novelas, sino que no he escrito todavía. Pues me he enfocado básicamente en cuentos y generalmente tengo una idea como que quiero escribir de una mujer que, pues como le dije, una mujer que se excita viendo hombres que tienen acné. Y empiezo a escribir, pero no sé qué va a pasar. O sea, sé el personaje o qué es lo que siente el personaje, pero no sé generalmente cómo va a acabar el cuento. Y siempre el mismo cuento se va desarrollando. Otra cosa que influye mucho en mi escritura es que tengo poco tiempo. Porque tengo 3 niñas chiquitas, una bebé de 3 meses, y entonces es difícil cuando uno trabaja, luego salir de casa de nuevo para poderte concentrar y escribir. Por eso mi mejor amiga es Virginia Woolf, aunque no la conocí, pero se me dice que la mujer escritora necesita un cuarto para ella sola. Y 50 libros de renta. Y 50 libras de renta. Exacto. Entonces, una anécdota muy interesante, cuando tuve mi segunda bebé, que la estaba amamantando de madrugada, sin dormir, para mantenerme despierta, empecé a usar mucho mi celular y el Twitter, ¿no? Ver, todo el Twitter. Y
inmiscuí en esto de la literatura, viendo la expresión de los escritores a través de Twitter y estos micro cuentos de un máximo de 150, 140 caracteres, y por ahí fui tantas noches tantas madrugadas de mamantar, y dije, yo quiero escribir un libro así. Tengo mi teléfono y estoy despierta en la madrugada en silencio, porque además la beba pues, la acaba muy tranquilita. En silencio, nadie me va a perturbar, estoy aquí yo sola con mi celular. Y escribí un libro de 40 cuentos o micro historias durante ese lapso, que lo publiqué en el 2013. Con esta pieza de literatura que me encanta el nombre, vamos a terminar porque ya se nos ha ido la hora tan rápido, ¿no? Así que muchas gracias a las autoras, muchas gracias por compartir sus historias, bueno, y muchas gracias a la audiencia por escuchar.